Esta palabra, seamos ese árbol. ¿Cómo se titula? Y ahora que estamos ya en ese ambiente navideño de diciembre, de fin de año, ¿a cuánto les gusta? A poquiticos. Bueno, vamos a contagiarlos de ese ambiente bonito de Navidad. Nosotros, por ejemplo, nos correspondió un equipo. ¿Ya saben sus equipos? Algunos tienen información privilegiada, otros no. A todos nos correspondió los Lucas. Y yo estoy en este momento dirigiendo la escenografía, la obra de teatro. Entonces escribieron muchas personas. Y habrá alguien que, por ejemplo, le toque hacer de árbol en la obra. Entonces, ¿qué hace un árbol actuando así todo el tiempo? Ahí. Recuerdo también la convención de hombres, que pues ya llevamos un tiempo. ¿Cuántos hombres fueron a la convención? Amén. Muy bien. Me gustó mucho una palabra del profeta Ronnie Oliveira que hablaba sobre el huerto. También me gustó que al final de esa palabra el pastor Sandro nos reunió a sus discípulos directos, a sus 12. Y bueno, nos empezó a hablar de muchas cosas, a bendecirnos, a darnos las gracias. Y al final yo vi a un consiervo que se hizo a un lado porque estábamos todos reunidos. Y cuando él se alejó a un lado, vi cómo corrían los discípulos al lado de él. Y él llevó unos hermanos y los hermanos. Y yo veía una cobertura especial y me dio mucha alegría. Yo estaba solo con mi hermano. Pero esas cosas me dan alegría. Digo, chévere, porque estamos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Dice el Salmo capítulo 1, versos del 1 al 3. Salmo 1. Qué alegría, nueva traducción viviente. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esa palabra? Entonces les voy a hablar de tres cosas. Lo primero es el cambio. Esta palabra habla de eso. Dice: qué alegría, bienaventurados los que ya no siguen el consejo de malos, que no andan por camino de pecadores, ni se juntan con las personas que se burlan de las cosas de Dios, de los propósitos divinos. Y tiene que haber un cambio en tres direcciones. Primero, perspectiva. ¿Qué es esa perspectiva? La manera como vemos las cosas, como vemos la vida. Y ahí es necesario el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo que nos muestre qué camino debemos seguir, qué decisiones debemos tomar, cómo debemos hacer las cosas de acuerdo como Dios las ve, no como nosotros lo vemos. Lo segundo es un cambio de actitud. Un cambio de actitud. El jueves pasado me reuní con el equipo de los Lucas, 3 ministerios que vamos súper bien, mejor dicho. Y entonces yo les decía a un ministerio que estaba reunido: ¿dónde están los Lucas? ¿Dónde está ese ánimo? Y, aquí estamos. Y dije: no, es necesario cambiar de actitud. Pues esa actitud positiva, enérgica, de alegría, de gozo, de bendición. Y se tiene que producir ese cambio porque el Señor Jesús dice: yo les toqué flauta y no bailaron, los endechamos en un momento triste y no lloraron. Entonces, ¿cómo quieren? Tenemos que estar en armonía con el Espíritu Santo. Claro, vivimos diferentes situaciones, pero siempre tenemos que revisar cómo está nuestra actitud. Amén. Y lo tercero es un cambio de vida por medio de la santidad de Dios en nosotros. No que nosotros seamos santos, porque no lo somos. ¿Cuántos pecadores estamos aquí? Dice la Biblia: todos somos pecadores, y a nadie aquí lo llaman el Santísimo, ¿cierto? El que es santo es Dios. Él es santo, pero esa santidad, porque como compartimos con Él, estamos con el Espíritu Santo, Él nos impregna de su santidad. Él nos aparta, nos llama, nos separa para sus propósitos divinos. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, se lee y se estudia con el Espíritu Santo. Sin Él no hacemos nada.
La Biblia no es un libro normal, porque dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso la Biblia muchas veces no se puede leer literal. No se puede leer así, porque la palabra de Dios aplica para nosotros. Nosotros estamos por debajo de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima, nos direcciona, nos muestra ese legado que Dios nos ha dejado para vivir, darnos esas palabras que tanto necesitamos en cada momento. Pero hay alguien que está por encima de la palabra, y ese es Dios, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es soberano. Entonces Él puede usar una misma palabra para hablarnos a todos diferente, distinto. Él tiene ese poder. Obviamente la palabra se tiene que leer en orden. Dice el Señor, hagan todo en orden y decentemente. No es coger la Biblia y, a ver, Señor, háblame acá. Y salió Judas y fue y se ahorcó. Uy, no, eso no. O no, Señor, otra palabra. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uy, no, pero ¿qué es eso? Así no se lee la Biblia. Yo a las personas que no llevan un estudio bíblico siempre les recomiendo que empiecen ¿desde dónde? A algunos les he comentado. Desde Mateo, yo digo desde Mateo. Dicen, pero los evangelios son iguales. Para mí no. Para mí cada evangelio tiene su riqueza. Tiene algo que descubrir, algo bien bonito. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para ese cambio en nuestras vidas, que se debe producir todo el tiempo, que debe crecer, que se debe ir edificando día tras día, no disminuyendo, no retrocediendo, sino lo contrario, avanzando en la palabra de Dios. Un ejemplo es este salmo. Dice el verso 1: no se junten con pecadores, no anden con malignos, no se metan con ellos. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús vino acá y se tocó con ladrones, con pecadores, con mujeres que tenían su vida confundida y desviada. Y los religiosos, los fariseos, le decían: si este fuera profeta sabría qué tipo de personas son esas. Y el Señor dice: yo busco misericordia y no sacrificio. Yo vine a buscar y a salvar los que se perdieron, a los enfermos, no a los sanos. Por eso es una gran obra que hace la iglesia en el día de hoy. Amén. La iglesia recibe al peor de los pecadores, al asesino, al peor. Tiene las puertas abiertas porque ese es Dios. Y Dios no rechaza a nadie que le busque con un corazón sincero. Con Dios siempre hay oportunidad. Siempre se puede efectuar ese cambio. Y tiene que ser así. Lógicamente la palabra enseña, pues, no que nuestros amigos sean los pecadores o que yo me la pase siempre con los que maquinan el mal todo el tiempo, cómo hacerle el daño a los demás. Lógicamente que no. Pero la palabra enriquece, la palabra se vuelve viva, la palabra muestra múltiples direcciones. Por eso habla de la multiforme gracia de Dios, que somos seres limitados, que no podemos entenderlo todo ni comprenderlo todo, pero el Espíritu Santo precioso siempre está ahí para ayudarnos en todas nuestras cosas. Lo segundo, pelea. Esto es una guerra, esto es una batalla diaria. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y me gusta esa frase, porque dice que la batalla es ¿cómo? Buena. Buena, ¿por qué? Porque está el Espíritu Santo ahí. Buena porque Dios nos da un don precioso, una herramienta, un arma eficaz que se llama fe. Pelea la buena batalla de la fe en esa dimensión espiritual. No hay mayor satisfacción para el ser humano cuando hace lo que tiene que hacer delante de Dios y lo hace bien. No lo hace de cualquier manera. Yo antes, Dios para mí era un Dios de media hora a la semana y yo cumplía y trataba de acallar mi conciencia, y ese era Dios. Cuando fui a encuentro conocí que Dios es un Dios de todos los días, de todo el tiempo, en el trabajo, en el estudio, sobre todas las cosas, en la familia, en la iglesia, por supuesto. Pero en todo tiempo está Dios y uno está impregnándose de su palabra, de su pensamiento, de su voluntad, de sus propósitos, todo el tiempo. Dios está ahí siempre. Por eso esto es una batalla contra nuestros sentidos, porque los sentidos muchas veces disciernen las cosas como no deben ser, las vemos, las oímos, las procesamos incorrectamente y no buscamos con sinceridad la voluntad de Dios. Y es lo que están viviendo muchos jóvenes en este momento.
porque el mundo y el enemigo está ensañado contra ellos. Entonces quieren agradar a todo el mundo, quieren agradar a sus pares, a sus amigos, y se olvidan que al que realmente uno tiene que agradar, sin importar si se dan cuenta, si lo están viendo, si no lo están viendo, es a Dios. El secreto es determinarse por Dios con todo el corazón. No importa los años que tengamos, la experiencia, los títulos que digamos tener, lo importante es agradar a Dios. Y me alegra, ayer estuve en la reunión de Teens y ver todos esos jóvenes bonitos, sirviendo, esforzados, porque si uno quiere hacer las cosas bien, tiene que esforzarse, tiene que dedicarse, no lo puede hacer de cualquier manera. Y así funciona esa dirección de Dios. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay personas que dicen, pero el corazón, ¿qué? Si el corazón es un músculo que palpita sangre, ahí no hay nada, todo está acá, en la mente. Pero es que Dios funciona así. Dice que viene su Espíritu, nos trae sabiduría, entendimiento, ciencia, y llega a nuestra mente donde procesamos. Por eso la mayor manera de alcanzar las cosas es teniendo un espíritu de conquista, y para eso necesitamos al Espíritu Santo, que Él alimente nuestros pensamientos y venga ese proceso a alimentar nuestro corazón. Si Dios dice que el corazón es importante, es porque es importante. No dice sobre todas las cosas guardadas, guarda tu cerebro. No dice eso, dice tu corazón. Porque nosotros creemos entenderlo todo, saberlo todo, pero no es así. Hay algo que sucede en el corazón. ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está la voluntad? ¿Dónde está esa esencia del ser? Ahí es donde se toman las decisiones. Tomamos malas decisiones porque a veces quitamos esa perspectiva de Dios, que es lo que produce el cambio, y tomamos decisiones de acuerdo a la vanidad de nuestra mente. Cómo pensamos las cosas, cómo vemos las cosas. Para entender todo lo que debemos hacer, es necesario el Espíritu Santo en nosotros. Diga, es necesario el Espíritu Santo en mí. Amén. Un ejemplo de esto: en el año 2013 Dios me dio una palabra que está en Nahum capítulo 2 verso 1, año 2013. Dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Me pareció una palabra espectacular. Dije, esa palabra la voy a predicar en mi célula, la voy a predicar, me parece muy chévere. Entonces yo dije, bueno, ¿quién va a tener miedo al enemigo? Que se levante. Aquí tengo la estrategia, la clave. ¿Qué es guardar la fortaleza? La oración. La oración. Tengo que ser un hombre de oración. Mi oración es poderosa. Vigila el camino. Dije, ¿qué es vigilar el camino? El testimonio. Tengo que guardar mi testimonio. Que la gente diga, uy, no, ese pastor Omar, cómo es de buena gente, de bonito. Cuando voy caminando por ahí, dicen, ese no es el pastor Omar, ese es el Señor Jesucristo, el que va caminando por allá. Ese es el testimonio. Cíñete los lomos, la santidad. Tengo que tener una vida de santidad, cero pecado, nada de pecado, estricto contra el pecado, nada, sino vivir esa vida constante de agradar a Dios. Y refuerza mucho tu poder. Dije, tengo que estar en todo. Yo tengo que estar en todo: intercesión, ayunos, veladas, lo que me digan. Año 2014, diagnosticaron a mi cuñada con cáncer. Me rompí una pierna. Mi esposa estaba embarazada y perdimos el bebé. Me quedé sin trabajo y empezamos a tener muchos problemas en la casa. ¿Qué pasó? Dios trajo la palabra, pero yo procesé todo de acuerdo a la vanidad de mi mente. Sí, siendo pastor, siendo líder en la iglesia, en las cosas espirituales, con la palabra de Dios. Les voy a enseñar algo. No es mi oración, no es mi testimonio, no es la vida de santidad que yo diga o crea tener. No son todas las estrategias que yo pueda hacer. Lo único, cuando se levanta el enemigo, como lo podemos vencer, es con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. ¿Qué debía haber hecho? Claro, orar, interceder, pero clamando la sangre preciosa del Señor sobre mi vida, trayendo esa protección, esa bendición.
en ese discernimiento. Por eso el pastor César enfatiza tanto sobre las declaraciones, sobre los 7 derramamientos, porque debemos volvernos expertos en la sangre del Señor Jesús. Isaías 64 dice que nuestras obras de justicia delante de Dios son como un trapo sucio. Como un trapo sucio. Si usted tiene una labor ardua y ha trabajado y tiene su cara sudorosa, pues con trapo limpio y se seca para limpiarse. No coge uno sus obras de justicia, que es como ese trapo que tiene en la cocina, y lleva haciendo oficio 3, 4 horas y dice: estoy cansado y me limpio la cara. No sirve, no sirve. Eso no sirve. Nosotros le hemos vencido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Lo tercero, siempre en victoria. Siempre en victoria. En esos días una pareja fue a saludarnos. Yo estaba incapacitado y fueron a visitarnos. Apenas llegaron nos quitaron el agua. Está de moda, ¿no? Sin agua. Bueno, estábamos compartiendo ahí. Llegó un señor en una moto y dijo que venía a cortarnos la luz. Que mi esposa también habló de eso. Venían a cortarnos la luz. Y yo le dije: mi vida, ¿pagaste la luz? Dijo: claro, yo la pagué. Entonces yo salía ya con muletas y le dije al Señor: no, ya la pagamos, voy a buscar el recibo y ya se lo mostramos. Aquí dicen que no han pagado. No, sí, ya pagamos. Si quiere, ¿tienen algo más que hacer? Sí, tengo que cortar allí la otra casa, voy y corto y vengo. Y yo: bueno, sí, mi vida. Y mi esposa: mi vida, no la pagamos. No, mi vida, pero hagamos algo. Enviémoselo a la tía, a alguien que vaya y pague eso rápido. Y así fue. Fueron rápido, pagaron esa luz y nos enviaron el recibo por WhatsApp. Llegó el señor y dije: mira, aquí está el recibo. Pero lo acabo de pagar. Así, sí, pero ya la pagaba. No, ustedes sí, bueno, no cortó la luz. Le dije a mi esposa: ¿qué les ofrecemos? No hay nada. Los frijoles. Hagamos unos frijoles. Y yo les digo a ellos que el pollo se cayó, se rompió, algo pasó. Tú haces un ruido con las ollas y yo no. Mi esposa estaba ahí, sonaban las ollas. Yo: mi vida, ¿qué pasó? Se cayeron los frijoles. ¿Qué vamos? Nos dicen ellos: oiga, vemos que ustedes tienen problemas, pasan por los mismos problemas, pero vemos algo diferente como solucionan las cosas. Esa es la clave. ¿Cómo solucionamos los problemas? O los problemas nos unen o nos separan. O los problemas nos llevan a crecer, a ser más fuertes, o nos destruyen, o nos dan duro. Entonces, todos vamos a tener que pasar problemas. Diferente situación. Diga: anulo en el nombre de Jesús. No diga amén a eso. Pero desafortunadamente es así. Dice Juan 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tranquilos, tengan paz. En el mundo van a tener problemas, se los digo. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Pero no se preocupen, estén tranquilos, porque dice el Señor: yo ya vencí el mundo. Yo ya vencí al enemigo, todas sus artimañas. Lo que tenemos es que abogar al Señor Jesús, a su sangre. En esos momentos yo también cometí otro error. El enemigo me mostraba cómo iba a afectar a mi hija, a mi esposa. Y yo le decía a Dios: no, Señor, yo me pongo en la brecha por mi familia, que me pase lo que sea a mí, pero a mi esposa y a mi hija, no. No te tiene que pasar nada a ti, nada. Es un error, es una equivocación. El que va a la pelea no eres tú. Si uno va a la pelea, ya perdió. No es con tu fuerza, no es con tus estrategias, no es como tú piensas las cosas. Es como el Espíritu Santo nos direcciona, nos da esa perspectiva para cambiar aún lo imposible, para cambiar las circunstancias, para cambiar todo lo que el enemigo diga que ya ha decretado. Amén. Siempre en victoria con la ayuda de Dios. Alguien me decía con lo de Caro: venga, ustedes no son cristianos.
¿Dónde están esos milagros? Ustedes que dicen, porque hay gente que se especializa en darle duro a los cristianos, ¿no? Yo nunca he escuchado que digan, ¿dónde está esta persona? ¿Por qué está tomando? ¿Por qué está tomando? Luego no es, y colóquele la denominación que quiera. Es un testimonio que nosotros tenemos, pero yo recuerdo lo de Caro, ese momento tan difícil, y de un momento a otro llegó una tía y dijo, ¡se murió! ¡Se murió! Todos quedamos así. Y cuando eso pasó, todos nos reunimos rápidamente. Llegó Andrés, los papás de Andrés, mi esposa, los pastores, todos bonitos llegaron ahí y nos quedamos mirándola. Ella estaba así recta, acostada, con sus ojos cerrados, no respiraba. La pastora empezó a orar y empezó a cantar. El día, como estos días, así oscuro, pero un momento se llenó de luz, un momento de gloria, y Carolina abrió los ojos. Y lo primero que dijo fue, ya estoy en el cielo. ¿Qué persona en esa situación, muriéndose, tiene esa fe y dice eso? Ya estoy en el cielo, ya llegué a la meta, al supremo llamamiento de Dios, ya estoy acá. Y empezó a mirar a cada uno. Empezó con mi esposa. Le dijo, mi vida linda, hermosa, te amo, te doy gracias porque tú has sido como esa mamá para mí, que ha estado ahí. Siguió con los pastores, con Andrés, con la persona que les estaba ayudando en el oficio. Le dijo, te bendigo porque yo sé que tú no haces esto por dinero. Lo haces porque quieres bendecirnos, porque quieres estar con nosotros en este momento. Yo te bendigo. Y me miró a mí y me hizo. No me dijo nada. Yo dije, ¿qué me va a decir? No me dijo nada. En ese momento cerró sus ojitos y nunca los volvió a abrir. 2 días después murió. ¿Sabe dónde está el milagro? Es el milagro de la eternidad, porque Dios ha colocado eso en nuestro corazón, esa fe que trasciende los límites humanos, los límites de la vida y de la muerte, gracias al Señor Jesús. Amén. Con la pierna, alguien me decía, pastor Fresco, que eso es fácil, sale rápido eso no le va a pasar nada, que va a quedar igual. A los 2 días el pastor me comentaba un caso que le sucedió de un amigo cuando me pasó lo de la pierna. La misma fractura, le subió un trombo al corazón y lo mató. Y el pastor me dijo, compadrito, toca orar, hermano, toca interceder. Pero lo más duro de esa época, en esa lesión, no fue tanto lo de la pierna, que duré 1 año y sí, no fue nada fácil. Fue que tuve que batallar contra un demonio de depresión. Un demonio que se levantó en mi contra. Y los pastores oraban, intercedían, mis consiervos, mi esposita linda, que tuvo que aguantarme tantas cosas. Dicen por ahí, no hay nada peor que un hombre enfermo. Y soportarme. Y yo, aunque estaba rodeado de mucha gente, me sentía solo. Estaba con bastante tramadol y eso acentuó el tema. Y yo no podía orar. Ese televisor quería sacarlo de la pieza, me caía gordo. Pasaba mucho tiempo solo porque mi esposa trabajaba, Sofía estaba estudiando y yo estaba solo. Y no podía, yo decía, no tengo fuerzas, no voy a poder. Sentía que lo que había construido todo se había destruido de un momento a otro, que lo que yo quería avanzar no sucedía, iba como para atrás en todo. No me hallaba, no me sentía bien. Es un demonio horrible. Pero lo bueno de esto es que cuando uno busca a Dios, Él siempre trae la solución, trae la respuesta. No se imagina uno cómo. No sabe, quisiera uno que llegara un profeta y le impusiera manos y dice, levántate y ya tu pierna queda restaurada y vas a caminar y llegan los millones, las bendiciones, ya todo en la casa va a estar bien, pero no sucedía. Yo sentía que Dios ni me hablaba. Pero vino una canción que conquistó mi corazón y me sacó de esa situación. En ese momento me gustaría que arriba en medios me ayudaran con un fragmento de esa canción de Tercer Cielo que se llama No estoy solo. La canción me levantó y Dios me decía, no estás solo y tú tienes que ser más fuerte que esta situación y que cualquier situación, porque yo estoy contigo y si yo estoy contigo todo te saldrá bien. No importa
No es fácil. Cálmese. No importa las situaciones que tengamos que vivir, pero a veces, ¿por qué uno pasa por estas cosas? Porque tiene un bajonazo espiritual. Uno siempre tiene que estar en victoria, siempre tiene que estar gozoso y en ánimo. Cuando llega la depresión o la tristeza, es porque uno ha bajado espiritualmente, ha bajado los brazos. Porque es que el Señor ya venció, ya nos dio la victoria. Por eso dice, siempre en victoria. Amén. Estábamos en un viernes aquí con mi esposa en la iglesia, antes de la reunión de jóvenes. Estábamos casualmente mirando las cámaras, revisando cosas de la iglesia, y entraron a una mujer endemoniada. La entraban de los pies y de las manos, y ya se movía. Y yo vi que las llevaban así, la gente se abría de la iglesia así como un mar. Y yo veía a los servidores, a los de logística tan bonitos, corriendo para la oficina. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? El pastor. Y llegaron allá. Pastor, sí, tranquilos, tranquilos. Ya vi la situación. Ya va a ir mi esposita. Tranquilos. Sí. Entonces mi esposa me dijo, sí, claro, yo voy a ir, pero tú tienes que acompañarme. Le dije, claro, mi vida, yo te acompaño. Y recuerdo que una persona gritaba ya, ¡fuera! 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 Y la gente estaba ofuscada porque pensó que los estaban echando de la iglesia. Y cuando llegué el esposo me dijo, hermano, ¿no que ustedes son cristianos? ¿No que ustedes son cristianos? ¿Usted es el pastor? Tienen que ayudar, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Yo le dije, claro, tranquilícense, cálmenme, por favor. Vamos a entrar al salón blanco, déjenos solos con ella. Y la sentamos, y ella así como que iba a arrancar. Y yo, Espíritu Santo, Señor, toma control. Llorando en lengua chica, maracando por acá. Mi esposa empezó a hablar con ella. Empezó a hablar. Un momento, había pasado como una hora, me dice, mi vida, ora por ella. Cuando yo la vi un espíritu de tristeza, hermano. Tan grande, tan grande. Y yo le dije a mi vida, pongámonos de pie y abrázala fuerte. Y empieza a decirle palabras bonitas, decirle que Dios está con ella, que Dios la ama. Y empecé a orar, y esta mujer, claro, se desgonzó en lágrimas, se desgonzó en llanto, porque a veces uno dice, oiga, tan difícil que me toca, pero hay personas que les toca tan duro. Por eso yo bendigo a la gente de la iglesia, que bendice con sus mercados, con sus cosas. Dije, tráigale mercado, que hay ropa, tráigale ropa. Entró la familia que estaba con ella, una señora me dijo, pastor, yo vi el espíritu como se le metió. Le dije, tranquila, no declare eso, no se preocupe, declare la sangre de Jesús y rodéense como familia. Habían 3 niños de ahí, fui y les compré chocolates, porque está comprobado científicamente que el chocolate ayuda anímicamente. Está mal comerse una chocolatina. Y tenemos que avanzar como iglesia. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo estar también y en victoria para poder ayudar y bendecir a tantas personas. Tenemos que llenarnos tanto de compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión, de acuerdo al reino de Dios, es ir donde las personas o donde nadie va, hacer lo que nadie hace, permitir despojarse de tantas cosas para hacer la obra de Dios. Amén.